Hoy traigo conmigo a la licenciada Verónica Martínez. Ella es licenciada en nutrición y dietética, especialista en nutrición clínica y es profesora de la Universidad de los Andes en el posgrado de nutrición clínica en el Hospital Universitario de los Andes y da clases de nutrición a varios posgrados en Mérida, cosa que me satisface porque yo hice varios posgrados en Mérida y no me daban nutrición y tampoco supe nada de nutrición cuando estaba en el pregrado. Entonces eso es excelente que a los médicos de posgrado nuevos pues van a salir con algo de nutrición que es fundamental y que yo lo he aprendido en el pasado del tiempo y no justamente en mi formación como médico. Ella nos va a ayudar hoy a encaminarnos en este difícil camino que es comer bien. Entonces la licenciada Verónica, ella está ayudando también aquí en el Vigía. Ella viene previa cita los sábados a la clínica José Gregorio Hernández. Ella les da ahorita su teléfono, su Instagram. Bienvenida, licenciada, muchísimas gracias por aceptar nuestra invitación aquí al programa Guía Médica. Y bueno, su mensaje principal, que es la nutrición, cómo está eso, qué ve usted en los pacientes del Vigía cuando los tenemos aquí. Buenas tardes, licenciada. Buenas tardes, doctor. Muchas gracias de verdad por la invitación. Y bueno, en estos espacios siempre considero importante llegar a la población a través de la radio. En el Vigía las personas escuchan mucho la radio, de eso me he dado cuenta. Bueno, siempre agradecida por su apoyo. Desde que inicié la consulta en el Vigía hace 2 años más o menos, culminé el posgrado, decidí bajar un poco más frecuente y realmente uno ve aquí de todo. En el Vigía ve muchos problemas metabólicos, personas con diabetes, personas con hipertensión, sobrepeso, obesidad, eso también es muy frecuente. Y una de las cositas que vamos a tocar más adelante de eso es que ese peso que a veces tenemos de más está como enfocado en que tenemos más que todo es grasa, ¿sí? No, o sea, esa composición. No mal distribuido. Exacto, o sea, podemos tener un peso de más, pero en grasa, y es allí donde está el problema de la población vigiente. Y por más o menos un recordatorio que uno hace siempre con todos los pacientes, todo va como guiado o enfocado a que el consumo de carbohidratos acá en esta zona es muy frecuente, es muy alto, y sobre todo carbohidratos que no son como muy saludables. En este caso hablamos de los carbohidratos refinados, azúcares, refrescos. Eso es más que todo como un promedio de lo que come la población acá en esta zona del sur del lago, no solamente en el Vigía, sino en la Bárbara, todo sobre el lago. Bueno, licenciada, para comenzar me gustaría que habláramos, que usted nos explicara o nos diera una definición de qué es nutrición, qué es malnutrición, qué es desnutrición, porque esas definiciones son muy distintas y a veces se usan de la misma manera. Sí. Primero, ¿qué es nutrición? ¿Qué hace una nutricionista? ¿Qué hace un especialista en nutrición clínica? ¿Y cuál es la diferencia entre una nutricionista y un especialista en nutrición clínica? Como es el caso suyo. Háblenos de eso para comenzar a entrar en materia. Ok, pues el nutricionista es un profesional del área de la salud que se dedica a estudiar entre 4 y 5 años, es una carrera universitaria con un título otorgado. En este caso yo estudié aquí en la Universidad de los Andes, y lo que nosotros nos encargamos es tratar las enfermedades desde el punto de vista nutricional. La mayoría de las enfermedades metabólicas son ocasionadas por malos hábitos alimentarios. Entonces los nutricionistas nos encargamos de modificar hábitos alimentarios y a veces un poco más allá de eso, para que en función de eso mejoremos algunos estados metabólicos alterados. Por ejemplo, si es una persona con diabetes, bueno, ayudemos con la alimentación a que se normalicen los niveles de glicemia. Igual si es con hipertensión, a que bajen los niveles de las presiones arteriales, la grasa, que bajemos de grasa, entre otras. En este caso, el nutricionista clínico es un nutricionista de base que hace un posgrado, una especialidad por 2 años, en donde profundiza un poco más lo que es el ámbito de la clínica. Es decir, vamos un poco más profundo, la redundancia, a tratar todas esas patologías o enfermedades que, por supuesto, podemos, en función de otro tipo de modificación, como más profunda, por decirlo así, causar en nuestros pacientes y que ellos mejoren desde ese punto de vista. Además, pues tenemos otras capacidades, el manejo de nutrición enteral, pacientes que tengan sondas, pacientes que tengan gastrostomías, el manejo de la nutrición parenteral, cuando no podamos comer, pues a veces es necesario que nos alimentemos o que nos nutran por la vena. Entonces uno tiene un poquito más de conocimiento, más de experiencia en estos casos. Sí, es importante saber que existe nutrición enteral, que es la que nosotros nos comemos normalmente por la boca, enteral porque va por el intestino, por eso se llama enteral. Y la nutrición parenteral, que es lo que está por la vena, prácticamente lo que tenemos por la vena. Y el otro término que la licenciada usó,
que es sonda nasogástrica, que es cuando nosotros tenemos una sonda nasogástrica o orogástrica que lleva la comida directamente al estómago. Pero también hay patologías que impiden que se coloque sonda, que la persona trague, etcétera. Entonces tenemos que hacer un gastrotomo, una gastrotomía. La gastrotomía es romper el estómago, abrir un huequito en el estómago y por ahí se saca o se pasa una sonda y por allí se le introduce la comida o la alimentación al paciente. Entonces el nutricionista clínico es capaz de hacer también ese tipo de cosas. De hecho tenemos actualmente un paciente con un gastrotomo. Entonces, licenciada, para ir así a las generalidades, ¿qué es una dieta? Porque es que yo me he dado la tarea de hacerle quedar mal con todos mis pacientes, porque yo le digo, yo no quiero que usted haga dieta. Es que la dieta, primero defíname qué es dieta, porque cuando uno le dice dieta, uno le dice, mire doctor, yo voy a hacer esa dieta para tapar. Exacto. ¿Cuándo dejo de hacer dieta? Y la dieta yo la veo como las leyes en Venezuela, ¿no? La dieta está como para violarla, ¿no? Yo me voy para la playa, como que hoy voy a, aquí no dicen violarla, sino le voy a poner cachito a la dieta. Entonces definamos, licenciada, qué es una dieta o qué es una forma de comer distinta. Bueno, ese es un tema que realmente a veces causa mucha controversia, porque si nosotros nos vamos a la RAE, es la Real Academia Española, en definición es lo que dice que dieta es todo lo que nosotros comemos. En realidad nosotros hacemos dieta todos los días, porque desayunamos, almorzamos, cenamos, todo lo que nosotros como que agarremos y nos metamos la cucharita en la boca, eso es dieta, por definición. Ahora, se ha tergiversado el término porque cuando alguien dice dieta, de una vez se le mete como un chip y dice restricción. Entonces, ¿hasta cuándo voy a hacer esa restricción? ¿Hasta cuánto tiempo va a ser? Entonces empezamos a... ¿Cuándo empiezo a comer normal? Exacto, exacto. Entonces, dieta en realidad es todo lo que nosotros comamos. Por ejemplo, yo en mi consulta trato de no hablar de esa palabra porque la gente malinterpreta las cosas. Y siempre que me lo dicen, yo digo, no es dieta, porque vamos a hablar de alimentación saludable, vamos a cambiar hábitos, y por allí me voy para que tratemos de no usar esa palabra mal, porque la cuestión es que la gente la tiene como que dieta es restricción. Y resulta que no es así. Sí, yo pienso que deberíamos hablar, yo siempre hablo de 3 temas. Ese es un tema que yo tengo hace tiempo, de 3 cosas importantes. Primero, el conocimiento, y por eso estamos en estos programas de radio y cada vez me aboco más a esto y a Instagram y demás, porque debe haber el conocimiento, eso lo vamos a hablar en un ratito. ¿Qué es lo que debemos y qué es lo que no debemos comer? Luego, hacer conciencia, tomar conciencia de lo que nosotros estamos haciendo. Si algo nos hace daño, pues tratemos de tomar conciencia de no usarlo. Y la tercera cosa es tomar la decisión, que tenemos que tomar una decisión. Esa es la parte más difícil. Voy a decidir que, bueno, de ahora en adelante gaseosa yo no voy a usar más, por ejemplo. Exacto. Entonces, licenciada, vamos a hablar de un paciente sano. Vamos a hablar de un paciente relativamente sano, que tiene unos kilitos de más, que es lo que casi siempre nos llega a la consulta, y que tiene ese riesgo intrínseco por su forma de alimentarse, de tener algún tipo de patología que no, ya no estoy tan seguro de que todo sea hereditario, sino que nosotros heredamos como que es la forma de cocinar y la forma de comer. Entonces, en ese paciente, y para todas esas personas que nos están escuchando, que en este momento se acaban de mirar la barriga, así como mi amigo Leín, como mi amigo el que está aquí, ya se me olvidó el nombre. Todos nos miramos la barriga a ver cómo estamos, a ver si realmente vamos a encajar entre esos pacientes que, entre comillas, somos sanos. Eso, que no sabemos qué es lo que realmente estamos. Que serían vitaminas y minerales. Si yo como esto equilibrado, yo realmente estoy nutriendo. Entonces, solamente me estaría alimentando por ahí. Y esa es una de las fallas que tenemos algunos en muchas comidas, otros en pocas, otras muy de vez en cuando. Y ahí es donde, bueno, si fallamos mucho nutriéndonos realmente, entonces vamos a tener más sobrepeso en grasita, en este tipo de ahí entra, disculpen antes que terminemos con la idea de la pregunta, lo que llaman calorías vacías. Sí, exactamente. Entonces realmente nos estamos alimentando, pero de calorías vacías. Entonces, por decir algo, nos desayunamos unas empanadas,
con refresco, con una malta, entonces son calorías que estamos adquiriendo, pero están vacías, porque es grasa y grasa, exacto, no nos nutre. Realmente no tenemos una buena cantidad de proteínas, una buena cantidad de carbohidratos aceptable, una buena cantidad de grasas buenas, porque estoy comiendo grasas de fritura, pero ¿de qué origen es esa fritura? No lo sabemos. Y aparte de eso me estoy tomando una malta que son puros azúcares. Entonces son calorías vacías. Y todo eso el cuerpo lo interpreta que lo va a guardar. El cuerpo no dice, no, esto no lo necesito, vamos a desecharlo. No, el cuerpo es sabio, el cuerpo dice, por algo se lo está comiendo, pues vamos a guardarlo. Ahí está, vamos a ver qué vamos a hacer con eso. Porque no sabemos para cuándo nos hace falta y lamentablemente estamos comiendo muchísimo. Sí, y no nos movemos, es el otro pilar del que te habló la semana pasada, que eso es muy importante. Entonces, luego de eso, cuando realmente identificamos, por ejemplo, si el señor se está alimentando y es que no se está nutriendo, entonces nos vamos como a darle ciertas recomendaciones. A mí me gusta utilizar el plato saludable, que básicamente es una imagen de un plato ilustrativo que me enseña en la consulta, donde equilibramos más o menos que si nos ponemos un plato redondo, lo dividimos a la mitad y quedaría una parte grande y la otra a la mitad, si la dividimos en dos, quedarían 2/4 partes, ¿no? Entonces siempre la mitad del plato debería verse lleno de colores a expensas de vegetales. Piensa en ensaladas crudas, si no nos gusta ensaladas crudas, pues vamos a comer vegetales al vapor, vegetales salteados, pero que tengan color. El garantizar que un plato tenga color quiere decir que está variado y que nos estamos nutriendo. Y la otra parte de nuestro plato, hablaríamos de una mitad, o una cuarta parte, tendríamos que tener una parte de proteínas, bien de origen animal, y aparte de eso, algo de carbohidratos, pero de tipo complejo. Creo que más adelante podemos profundizar un poquito más en eso, que sean altos en fibra, de ser posible integrales, o tubérculos, o carbohidratos naturales, como les llamo yo, que nos aportan más beneficios. Eso así en criollito, por ejemplo, ¿qué? Vamos a dar un ejemplo de un almuerzo, ¿sí? Nuestro plato redondito se vería la mitad de una ensalada, puede ser lechuga, tomate, cebolla. Ahorita no estamos en temporada de aguacate, pero si conseguimos aguacate, le colocamos un trocito de aguacate y ahí tendríamos vegetales, que se traduce en fibra, vitaminas minerales y grasas saludables, que tendríamos el aguacate. Puede ser un trozo de carne, que eso es lo más común aquí en el día, la gente consume mucha carne de res, y medio pico de plátano, o medio plátano. No es uno, no es dos, no es tres, y no es el cerro de arroz también al que estamos acostumbrados, o mezclamos mucho, mezclamos medio plato de arroz con 2 o 3 plátanos, un poquito de proteína, un poquito, si es que no hay ensalada es como mejor, porque la gente acá a veces no consume mucha ensalada, y bueno, grasas de otro tipo como mayonesa. Entonces ahí es donde estamos, no nos estamos nutriendo, sino simplemente estamos llenando el estómago. Sí, uno ve mucho a los obreros, a las personas cuando llevan el plato para su trabajo, cuando abren la vianda es arroz. Arroz, sí. Arroz y un poquitico de algo, o muchísima carbohidratos full. O sea, el desayuno, la cena es la arepa, que es tradicional en los Andes sobre todo, pero que son calorías que no son realmente, que no nos nutren. Sí. El pan, también no quiero hablar de los panaderos, mis amigos, pero hay que también tomar en cuenta esos son carbohidratos procesados que no deberían estar allí en la alimentación de nosotros, ¿verdad? Entonces vamos a hablar de los tres elementos. Proteínas, licenciada. ¿Cuáles serían entonces las proteínas más indicadas? Vamos a hablar de proteínas y queremos hablar también de proteínas animales y vegetales. Sí, bueno, siempre, no es que soy carnívora, pero sí soy más del grupo de apoyar las proteínas de origen animal, carne, bien sea carnes blancas, pollo, cerdo, pescado, preferiblemente de mar, aunque aquí en el día a veces es complicado conseguir pescado de mar, se consigue de río, pero bueno, carnes de res, carnes rojas, huevos, lácteos, leche, derivados lácteos como queso, requesón, el suero también es una buena fuente de proteína. Entonces estas nos van a aportar todos los aminoácidos que nosotros necesitamos para construir músculo si hacemos ejercicio. Si no, pues bueno, por lo menos para mantenerlo, porque la idea es que nos movamos y que ese músculo con lo que yo coma vaya creciendo. Estas proteínas, como les digo, son de alto valor biológico, nos aportan todos los aminoácidos, a diferencia de las proteínas de origen vegetal, que pudieran ser los granos, que normalmente son una fuente de proteína, pero yo lo considero como una fuente de carbohidratos. Porque los granos, las lentejas, arvejas, caraotas, garbanzos, frijoles, ellos aportan proteínas, pero en mayor proporción son carbohidratos. Entonces, yo en mi consulta enseño que si van a consumir granos, para mí es una fuente de carbohidratos también. Los frutos secos también aportan cierta cantidad de proteínas,
de tipo vegetal, pero bueno, y más en proporciones hablamos de grasa. Pero siempre me voy a recomendar más las proteínas de origen animal por los beneficios. Y si consumimos una buena cantidad de proteínas de origen animal, nos vamos a sentir saciados. Si yo me siento saciada, voy a evitar el picoteo durante el día, que es una de las cosas que a veces hacemos más. Si siento hambre, entonces voy y me como una cosita por ahí y eso va generando más ansiedad, más dependencia y así vamos en ese círculo vicioso. Entonces, básicamente, las proteínas las mejores son las de origen animal por la composición. Sí, por la composición. Mire, bueno, los que están entrando a escucharnos, estamos en Conversaciones Médicas de Guía Médica con la licenciada Verónica Martínez, nutricionista y especialista en nutrición clínica. Las preguntas al 0414-375-3783 o por Instagram Ángel Fran Cardio. Para seguir, licenciada, los carbohidratos, o vamos a hablar para dejar los carbohidratos que es como lo más difícil, vamos a hablar de las grasas. ¿Cuáles serían las grasas? Porque siempre hablamos de grasas saludables y lamentablemente tenemos un chip, así como usted decía temprano, desde los años 70 para acá, una diabolización, diría yo, de las grasas, porque la gente dice, no doctor, yo ya estoy haciendo dieta, yo no como todo es pollito a la plancha, con un pancito tostado. Entonces, bueno, ahorita vamos para los carbohidratos, pero ¿cuáles son esas grasas saludables? ¿Realmente vale la pena que nosotros eliminemos la grasa, que la disminuyamos mucho? O si no, ¿cuáles más bien sustituir unas por otras? Cuéntenos de eso. Bueno, sí, desde hace varios años eso está como que has tratado de cambiar, de que nos quitemos eso de que las grasas son malas. Aquí, para mí, lo que es malo es el exceso de cualquiera de los que estábamos hablando. Porque las grasas son necesarias, ya que a partir de grasa podemos construir hormonas. Por ejemplo, las mujeres, cuando se quitan las grasas, viene un desequilibrio hormonal terrible. Porque nosotras, nuestra constitución es más que todo de grasa, y a partir de ellas que podemos tener la constitución de las hormonas. También el cerebro es una fuente, está constituido por una mayor parte de grasa, entonces tenemos que consumir así, hay que y el cerebro come grasa, ¿no? Sí. La gente estaba acostumbrada a decir que el cerebro come glucosa, sí, claro. No, el cerebro le tiene mucho miedo a la glucosa y el cerebro come grasa. ¿Y qué son hormonas? Pues hormonas son una serie de sustancias que tenemos en el organismo que nos ayuda a metabolizar, a hacer cambios de una cosa a otra, a producir ciertas, por ejemplo, ¿qué es una hormona? La gente mucho conoce las hormonas tiroideas, que yo tengo problemas tiroideos. Bueno, si no come colesterol, si no come grasa, no tiene hormona tiroidea. Las otras hormonas que conocemos mucho, las mujeres, las hormonas sexuales femeninas. Si no hay hormonas, si no hay grasa, no hay hormonas sexuales femeninas. El hombre le tiene un terrible miedo a no tener testosterona. Tienen tanto los hombres como las mujeres, pero los hombres lo tienen más. Entonces, esa es la grasa de la que habla la licenciada. Entonces, háblenos de esa grasa. Pues. Sí, bueno. Entonces, hablando de las grasas, siempre se recomienda ahora mucho el tema de grasas saludables, ¿no? Entonces, para que sepamos, las grasas saludables están los aceites extra vírgenes, entre los que encontramos el aceite de oliva. También últimamente estamos hablando mucho del aceite de coco, podemos dejar un poquito más al final para hablar más profundo de él. El aguacate, que tiene un ácido graso igualito al del aceite de oliva. Entonces, el aceite de oliva para nosotros a veces puede ser costoso, porque lo traen mayormente importado, pero el aguacate es algo que inclusive a veces tenemos la mata en el patio de la casa. Es más fácil de conseguir. Es más fácil de conseguirlo, sí. También se está extrayendo aceite de aguacate. Difícil de conseguir, pero sí se consigue. Sí. Y otra de las grasas que también podemos incluir es mantequilla, pero hay que saber diferenciar entre mantequilla y margarina. Siempre le digo, mantequilla es lo que sea de origen animal. La mantequilla la extraen de la grasa de la leche. Cuando uno pone a hervir leche, siempre queda arriba una mantequilla. Esa es la grasa, eso es lo que nosotros conocemos como mantequilla. Y las margarinas son las de origen vegetal, que por lo general no están refrigeradas, porque ellas no necesitan un tipo de refrigeración, para no nombrar aquí casas comerciales. Sí. No, pero que diga margarina. Lo que pasa es que sí, lamentablemente, cuando uno dice mantequilla, bueno, debe una mantequilla tal, y resulta que eso no es mantequilla, es margarina. Yo le digo a mis pacientes que a margarina le falta como un toquecito nada más para que sea plástico, ¿no? Entonces siempre se lo he dicho. Entonces creo que exagero, pero sí más o menos es así. Sí, y bueno, aparte de la mantequilla, también podemos consumir crema de leche, que es prácticamente lo mismo que la mantequilla. Exacto. Y lo que sí les digo es que no, o sea, ya hablando de grasas no saludables, hablaríamos de las grasas, los aceites vegetales, aceite de soya, aceite de maíz, aceite de canola, aceite de palma,
Sí, básicamente son estos cuatro lo que yo les digo, que vegetales no lo consumamos porque se consideran proinflamatorios. Entonces vamos a estar inflamándonos todo, desde que lo comemos hasta que... Claro. ¿Y qué nos dice del aceite de la manteca de cochino? Bueno, ese es un tema que también es muy controversial. Yo siempre le digo a los pacientes, espero que me lo mencionen, porque hay muchas disyuntivas todavía. Los científicos, cuando algún día se pongan de acuerdo, nos dirán qué vamos a hacer. Pero creo que hay muchos intereses por ahí particulares. Entonces, la manteca de cerdo es una grasa saturada, al igual que la mantequilla, al igual que la crema de leche, al igual que el aceite de coco, si hablamos en ese sentido de estructura química, ¿no? Hablando un poco de lo que es química. Entonces, se puede utilizar porque, o sea, mantiene o puede sobrellevar altas temperaturas. O sea, sería el ideal para hacer fritura. Exactamente, pero como yo siempre digo, vamos a llevar todo en equilibrio. La cuestión siempre va a ser las cantidades que yo utilizo o la frecuencia con la que yo lo consumo. Entonces es mejor ir variando porque todos los que yo les acabo de nombrar nos aportan diferentes ácidos grasos, que todos van a ir a cumplir una función muy importante en nuestro organismo. Exacto, entonces no es que vamos a estar todo el tiempo comiendo manteca de cochino. Ahora, eso de que hay intereses y que no sabemos de dónde los científicos se pongan o no de acuerdo, pues entonces también tenemos que hablar de la parte anecdótica, ¿no? Yo conocí los aceites después de viejo, porque nosotros comíamos la pura mantequita de cochino. Y la gente duraba 90 años. Carbohidratos, licenciada, ¿cuáles serían sí, cuáles no? ¿Y por qué en la actualidad prácticamente la dieta está prácticamente son carbohidratos los que la gente come, casi que come pan con pan, y entonces, ¿cuáles son los carbohidratos saludables? Y sobre todo, algo importante, la dosis, porque la proporción, la cantidad, porque mucha gente habla, y he oído una frase muy interesante que dice que el veneno no está en el veneno propiamente, sino en la dosis. De repente, si nosotros comemos poquito, pues nos va bien, pero si comemos mucho, pues ahí está el problema. ¿Cuáles serían entonces esos carbohidratos que usted nos recomienda? Bueno, los carbohidratos hay que mencionar también que son importantes consumirlos, porque ellos cumplen una función de darnos energía. Y las grasas también. O sea, ellas dos nos dan energía. O sea, los carbohidratos, lo que está sucediendo es que tenemos un exceso de consumo de los carbohidratos. Creo que tal vez por lo que es lo más accesible, ¿sí? Es lo que lamentablemente nos llega en algunos beneficios que nos pueden no es lo que a veces podemos comprar como más cantidad y guardar, porque pues, la proteína es un poco más costosa, a ciertas personas no les alcanza para comprar su buena cantidad de proteína. Entonces creo que es por lo más accesible y lo más factible de adquirir. Y lo que también llevamos por cultura, por decirlo así, los hábitos que hemos inclusive heredado. Los carbohidratos son lo que nosotros normalmente llamamos harinas, ¿sí? Pero siempre yo los divido al menos en 4 grupos. Tenemos los cereales, que puede ser arroz, avena, maíz, trigo y cebada. Todo lo que yo haga con ellos se considera un carbohidrato de tipo cereal. El arroz blanco, la harina de trigo, el pan que hace con harina de trigo, la pasta, la avena para hacer el atolito, las arepas, etc. Después de ello tenemos los tubérculos, que son los que cosechamos de la tierra, la yuca, el apio, la papa, el ocumo, el ñame. En nuestra zona conseguimos mucho el plátano, también plátano verde, amarillo, el pintón, y el cambur verde también se considera otra fuente de carbohidratos. También tenemos, ya llevaríamos los cereales, tubérculos, el plátano, cambur, y los granos, que era lo que conversaba primero. Para mí los granos son una fuente de carbohidratos, a pesar de que tengan proteína. Y entre los granos, pues los que conocemos, lentejas, arvejas, caraotas, frijoles, garbanzos, entre otros. Ellos, en una proporción adecuada, por eso es que es bueno visitar al nutricionista, porque el nutricionista le puede decir cuánto necesita usted. No necesariamente lo que necesite usted es lo que necesito yo. Todo va a ser en función de su actividad diaria, de sus labores, de su actividad física, de la frecuencia de su consumo. Entonces, pero no, más o menos, como puede dar una media, una recomendación, es, como les dije, ese cuarto de plato, que inclusive puede ser más o menos el puño de su mano cerrada, que usted se lo imagine, o lo está viendo en este momento, eso más o menos puede ser la cantidad de carbohidratos que usted puede ingerir en una comida. Ahora, también depende de la calidad. No es lo mismo que yo me coma un carbohidrato refinado, un cereal refinado con arroz blanco, a que yo me coma una papa sancochada, un pedazo de yuca, un pedazo de ñame, de ocumo o de plátano. El carbohidrato primero, que sería el arroz refinado, lo único que aporta es almidón, que cuando yo me lo coma, que está en el intestino, en nuestro intestino, se va a absorber como azúcar, se va a transformar en azúcar. Entonces, cuando escuchamos por ahí que el almidón, el arroz le sube el azúcar, es porque es totalmente cierto. En cambio, si yo me como un carbohidrato complejo o integral, por decir, el arroz integral o una papa que yo sancocho, me la como así como unas papas rústicas, con concha preferiblemente, tiene fibra.
al tener fibra retrasa esa absorción del almidón y no va a convertirse tan rápido en mi organismo en azúcar como si yo me comiera un arroz blanco, un pan blanco, una pasta blanca, una arepa de trigo blanco, etc. Entonces siempre se recomienda más que sean carbohidratos complejos o integrales, preferiblemente. Recuerden que estamos hablando de un paciente, de una persona sana, ¿no? Hasta ahora vamos con una persona totalmente sana, o entre comillas sana, que quiere saber qué comer. Porque la pregunta de las 10.000 lochas, digo yo en la consulta, es que cuando uno le dice al paciente que le trate de bajar o disminuir, si es posible eliminar el pan, las tortas, las galletas, los productos de panadería, sobre todo los productos esos de panadería, de pastelería, ¿verdad? Que son totalmente refinados. Entonces, así de manera muy clara, así muy sencilla, ¿cuál es la diferencia entre esos carbohidratos refinados, procesados, ultraprocesados y los que no lo son? ¿Y por qué por qué son más saludables unos que otros? Me faltó también decir que los carbohidratos es el azúcar. El azúcar por sí solita y todo lo que compete azúcar. A veces creemos, no, esto no tiene azúcar, pero si le leo por detrás dice jarabe de fructosa, jarabe de maíz, entonces son otros nombres del azúcar que realmente no nos hacen tampoco, no son saludables. Sí, exacto. Entonces, bueno, volviendo a la pregunta que usted me hizo, hablando de los que son refinados, ¿sí? Y ultraprocesados, como los productos de panadería, de pastelería, de bollería, estos son netamente una fuente de almidón, ¿sí? Imagínense que el almidón es como un tren y cada vagón es un azúcar. O sea, si yo uno un tren de 1000 vagones, cada vagoncito es un azúcar. Todo eso es un almidón. Cuando yo me como este carbohidrato refinado o procesado, se va a absorber, llega al intestino y se absorbe todo el vagón completo. Todo, no hay nada que lo pare, nada. Entonces, le absorbí todo el almidón. En cambio, si yo me como otro carbohidrato complejo, de mejor calidad nutricional, vamos a llamarlo así, otro, por ejemplo, una papa, que usan mucho una papa para el almuerzo, también es un vagón, ¿verdad? O sea, con muchas glucosas, es decir, un almidón, pero va a tener fibra de la concha, o ciertamente algo tiene de fibra. Entonces, esta fibra lo que hace es como atrapar vagones para que no se absorban todo. Entonces, no se va a absorber el tren completo, sino se va a absorber una parte. Y aparte, esa fibra me va a hacer que yo vaya al baño más regular, porque me regula las evacuaciones y me aporta vitaminas y minerales. Cosa diferente que no me está aportando el otro refinado. Entonces, ahí vamos a lo mismo. Con el arroz blanco me estoy alimentando, pero con la papa me estoy nutriendo. Esa es la gran diferencia. Esa es la gran diferencia. Ok, entonces fíjense, es interesante eso. Y entonces ahí también viene el tema de los jugos de frutas y las frutas. Sí, ahí también está. Más o menos es casi lo mismo. Sí. El jugo de fruta es cuando usted se come la fruta, viene viene el vagón ese con algo de fibra que permite que no se absorba toda esa fructosa, que se llama así el azúcar de la fruta. Mientras que cuando usted ya hace el jugo, pues entonces lo que hace es que le quita esa protección de fibra de encima, sobre todo en ciertas frutas, por ejemplo, como la manzana, la naranja, por ejemplo, sí, que usted deja toda la fibra, o cuando usted rompe esa fibra en una licuadora. También. Entonces, al romper la fibra, entonces sí se va a absorber toda esa fructosa, y se sabe también que la fructosa va directo a hacer grasa en el hígado, porque eso no se metaboliza de otra manera, de otra forma, ¿no? Entonces es importante. Entonces, bueno, ya eso sería entonces la alimentación o la nutrición de un paciente, de una persona normal, saludable, sana, que tenga sus tres, por lo menos sus tres grupos alimentarios, ¿verdad? Eso es importante. Ahora, ya que sabemos qué comer, más o menos qué comer, porque cuando uno le dice a un paciente, se me fue la idea, de que no debe comer tal y tal, y entonces, como están acostumbrados a comer arroz, bueno, aquí el que no come arroz, yo creo que los 3 comidas de arroz, está acostumbrado a comer pan, la arepa por lo menos 2 veces al día, y los panes, y cada vez que pasa por una panadería y se puede comer un pancito, así sea una piñita, que son más baratos, se la comen. Entonces, cuando a uno le dice no coma nada de eso, dice, doctor, entonces, ¿qué como? ¿Qué como? Entonces, bueno, ahí está, la licenciada ya nos dio todas las pautas, podemos cambiar por vegetales, ¿verdad? Podemos cambiar por carbohidratos también, pero que sean complejos, tipo papa, ya nos dio plátano, el cambur, el topocho, no sé si también sí, también. Entonces, todas esas cosas se pueden hacer, pero no en cantidades industriales, no comerse 6 plátanos como cuando yo me pongo a comer tostones, ¿no? A mí me encanta y cuando me doy cuenta ya llevo 2 plátanos. Bueno, eso pasa y bueno, eso no es tan difícil de entender esa situación. Y la otra, bien interesante, es lo de los jugos, porque muchas veces nos preguntan N veces qué hacer, porque todo esto va para la salud, para nuestra salud.
muchas distintas, ¿verdad? Asimismo existe el peso y la composición corporal. Son dos cosas totalmente distintas. Entonces, explíquenos algo sobre eso, porque cuando uno dice, bueno, yo voy a tratar de comer mejor, ya que no vamos a querer hablar más de dietas, sino voy a tratar de comer mejor, entonces, ¿para qué? Para perder peso, es lo primero que le dicen a uno. Y entonces, bueno, yo voy a empezar a hacer ejercicio para perder peso, pero nadie dice voy a cambiar la forma de comer. Y yo les decía cuando vine al programa con la licenciada de educación física, que lamentablemente el ejercicio no baja peso. El ejercicio es lo que pudiéramos subir de peso, más bien, o lo mantiene. Entonces, ¿cuál es la diferencia? Explícanos algo de esa composición corporal. ¿Qué es eso? ¿Qué es lo que tenemos nosotros que ver? ¿Cuál sería el objetivo real cuando nosotros cambiamos la alimentación? Estamos hablando todavía de un paciente totalmente sano. Sí, bueno, uno de los motivos de consulta más frecuente es eso, el quiero bajar de peso, ¿sí? Entonces yo siempre digo, en mi consulta trato de no ser peso-centrista. No me gusta que cuando el paciente diga quiero bajar de peso, o sea, como que traiga ese concepto. Sin embargo, pues no soy quien para jugar ni atacar, sino más bien trato de irle dando la vuelta a que él comprenda que no es el peso. El peso es un valor donde usted se sube a una báscula y le arroja un número X, ¿sí? Y ese número X está constituido por 5 cosas que nosotros tenemos en nuestro cuerpo, que es grasa, ¿sí? Todos tenemos grasa de más o a veces por debajo, músculo, que también algunos tenemos de más, otros por debajo, y entre más años tengamos, antes se decía que a partir de los 40, ahora a partir de los 30 ya empezamos a perder masa muscular, huesos, ¿sí? Todos tenemos nuestro sistema esquelético, agua, que también nosotros somos más del 50% somos agua, y a veces no tomamos en cuenta eso, y otra cosa es las vísceras, los órganos, la piel, el cabello, todo eso pesa. Entonces, ese número que cuando yo me pongo la báscula es todo eso de lo que yo estoy hablando. Entonces, cuando yo les digo, vamos mejor a modificar o a lograr una recomposición corporal, es evaluar cómo está esa grasa, cómo está esa masa muscular, y en función de eso es que vamos a trabajar. Vamos a bajar la grasa, por decir algo, y vamos a aumentar la masa muscular, porque el peso es algo que está muy estigmatizado. Cuando vemos a una persona con sobrepeso o obesidad, lo estigmatizamos y creemos que él está enfermo. Y resulta que no sabemos en realidad qué es lo que está pasando y por qué esa persona tiene ese sobrepeso o esa obesidad. Y creemos que alguien, porque está delgado, porque lo vemos delgado en el evento, está saludable. Y a veces no es así. Tengo varios casos de pacientes que ustedes lo ven con un peso ideal, que nosotros llamamos, pero resulta que todo su metabolismo, adentro, triglicéridos, colesterol, las hormonas, todo está totalmente alterado. Entonces el peso es algo que está ahorita muy estigmatizado. Ok, entonces en ese paciente que llega con peso ideal o con sobrepeso, ¿cuáles serían las medidas o cuáles serían los métodos más importantes como para saber si está bien? Nosotros hablamos siempre de índice de masa corporal entre los médicos y a algunos les decimos a los pacientes, díganos qué es eso, y saber que ahora pues, eso no está muy aceptado. Entonces, ¿cuál es la otra forma de evaluar? Bueno, el índice de masa corporal es una fórmula matemática que se creó hace muchos años y de por sí fue como diseñada para población en específico, o sea, hombres, mujeres, hombres blancos, europeos, ¿sí? Entonces es algo que se trasladó de allá para acá. ¿Qué es? Es la relación entre lo que nosotros pesamos, en kilogramos, con lo que nosotros medimos. Es una división. Y eso se compara con una serie de parámetros como un promedio a nivel mundial, y así yo sé, por ejemplo, que estoy en normo peso, sobrepeso, obesidad tipo 1, 2, 3, 4, o por debajo de mi peso, pero con respecto a quién, ¿sí? Porque todos somos diferentes. Entonces, no es lo mismo la población venezolana a los americanos, a los europeos, a los asiáticos, inclusive los asiáticos van más allá, porque ellos tienen otros valores de índice de masa corporal, a diferencia de nosotros, que utilizamos los mismos que todo lo que es el continente americano, europeo, y los asiáticos sí, son los únicos que tienen valores diferentes. Entonces, esa relación, ese peso, si yo nada más tomo peso y talla, yo no veo si mi paciente tiene más grasa o tiene más masa muscular. Si resulta que tengo un paciente donde le hice esta relación y le arrojó un valor de 27, que nosotros ya la consideramos como sobrepeso, pero él hace ejercicio, es una persona activa físicamente, cuida el cuerpo, o sea, mantiene una alimentación, una nutrición adecuada, tiene un buen descanso, no tiene tanto tiempo frente a pantallas, porque yo voy a decir que él está en sobrepeso. Entonces, tengo que ver esa composición para saber cómo está todo sus otras reservas, ¿sí? Entonces, nosotros, los nutricionistas, generalmente hacemos lo que más accesible tenemos son los pliegues.
según los distintos métodos que existen, con un instrumento adecuado yo tomo pliegues y allí se introducen unas fórmulas y de esa forma conozco cuánta porcentaje de grasa tengo, cuánta masa muscular tengo. Existen otros equipos más avanzados, como es la bioimpedancia, que sería uno de los más indicados, inclusive otros más costosos, como la tomografía, el DEXA, que se deberían utilizar por lo menos de rutina en nuestras consultas, pero lo más accesible es la antropometría con pliegues. Eso es medir los pliegues corporales, ¿no? El abdomen, la parte de atrás, donde está el bíceps, donde está el tríceps, y entonces ahí se saca una fórmula. Sí. Y entonces ahí nos dice cómo está la composición. Exacto. Porque podemos decir, de lo que usted me dice, se desprende que una persona pudiera estar gordito, así, rellenito, pero tampoco no, eso pues siempre va a tener problemas, ¿no? Sí, pero sí. puede estar así rellenito y puede ser saludable. Sí. Por supuesto, hablando del rellenito también que tiene un sobrepeso y mucha masa grasa. Y flaquitos que tienen mucha Y grasa. también tenemos el flaquito que también es, yo les llamo a ellos flacos obesos o flacos gordos, porque son unos flaquitos que parece que se tragaron una pelota, ¿no? La que se traga una pelota. Sí. Porque son flaquitos de todo, ¿verdad? Pero tienen la barriguita. También. Y esas personas, cuando le hacen tal vez ese tipo de medidas, tienen mucha grasa. Y si se hacen un ultrasonido abdominal, van a tener grasa en el hígado. Entonces son flacos que están enfermos. Sí. Entonces eso depende de esa composición corporal, ¿verdad? Entonces, en nutrición, ¿qué hacer para este tipo de pacientes? Lo primero, concientizarlos, me imagino, y la alimentación, ¿cómo sería en ese caso? Sí, bueno, en ese caso hay que evaluar bien, ¿sí?, cómo es la composición, cuáles serían nuestras metas, establecerlas para saber si vamos a bajar grasa, vamos a aumentar masa muscular, hasta qué punto, en función tanto de la edad, del género, que todos tenemos reservas diferentes. Las mujeres siempre vamos a tener un poco más de grasa porque eso es normal y es fisiológico en nosotras. No pasa lo mismo con los hombres. En este caso los hombres siempre se busca que tengan una masa muscular mayor porque esa es la fisiología de ustedes. Y en base a eso nos planteamos una dietoterapia, como lo llamamos nosotros así, que es nada más el tratamiento a partir de la alimentación. Luego de eso, sacamos lo que serían las raciones, las porciones, y se le explica, se le da el plan al paciente. Siempre basando en lo que hablábamos un poco anterior, de que tenga una proporción equilibrada, que tenga proteínas, que tenga grasas, que tenga carbohidratos, en función también de la actividad que realiza. Los deportistas de alto rendimiento, siempre tienen un requerimiento diferente y a ellos se les puede dar más carbohidratos que una persona sedentaria. Ellos necesitan un poco más de carbohidratos. Entonces, todos nosotros siempre evaluamos desde ese punto de vista y a partir de eso elaboramos las recomendaciones de siempre lo más individualizadas posible. Perfecto. Pues mire, licenciada, vamos a hacer un corte y al regresar vamos a hablar un poquito de ese tipo de personas, ¿no? Que quieren bajar de peso y que quieren mejorar su masa corporal. ¿Qué otros factores también determinan que eso pasa? Porque no es solamente la dieta, puede ser que se ciña la dieta, pero haga falta otras cosas. Bueno, al regreso seguimos con la licenciada Verónica. Recuerden el número 0414-375-3783. El placer.